es representante institucional de la Subcomisión de Nutrición del Estado de Guanajuato del 2010 a la fecha. También es asesora en el ámbito de los servicios de alimentación y colectividades y ha participado en conferencias sobre diversos temas de la nutrición, por mencionar algunas, alimentación y COVID-19, obesidad frente a la pandemia de COVID-19. También ha realizado diferentes investigaciones, es coautora, trabajo de investigación titulado Influencia de la intervención nutricia en el control metabólico y el incremento de peso en mujeres adultas con diabetes gestacional que asisten al Hospital General Salamanca. Y directora de 10 tesis de licenciatura en la Universidad Iberoamericana León. También es representante institucional ante el Comité Estatal de Investigación en Salud de Guanajuato. Ella es autora de artículos para la revista Ibero Opina y Afectos. Coautora de 14 propuestas para León, capítulos sobre peso y obesidad infantil. Autora del artículo Una mirada a la profesión del nutriólogo. Colaboración del Colegio de Nutriólogos de León en el portal de noticias Zona Franca. En las distinciones es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición y es miembro del Colegio de Nutriólogos de León hace 2017 a la fecha. La conferencia del día de hoy, la maestra Mónica Minuti, es el nuevo etiquetado de alimentos. La pandemia por COVID-19 nos mostró que las personas con obesidad y otros padecimientos como la diabetes representan un riesgo para el desarrollo de complicaciones graves. Es por ello, las políticas públicas con enfoque bioético e indispensables para reducir los riesgos en la población. El etiquetado de los alimentos actual y sobre todo el reconocimiento por la OMS es un ejemplo de ello. Maestra Mónica, sea usted bienvenida. Adelante. Muchas gracias, maestra Adriana. Mucho gusto. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Pues buenas noches a todos. Quiero agradecer al maestro Adrián Moya, a la maestra Ariana Omaña, por esta invitación a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a la reunión de Cátedra Patrimonial de Bioética, por esta oportunidad de platicarles acerca de los escenarios para el nutriólogo ante el nuevo etiquetado de alimentos. Así que me siento muy honrada de estar aquí y espero pues que resulte de su interés. De lo que les hablaré es de los antecedentes históricos del contexto de salud, el papel de la nutrición en este contexto, el surgimiento de los lineamientos para el etiquetado, algunas de las posturas de los diferentes organismos internacionales, el perfil de nutrientes declarado por la Organización Panamericana de la Salud y las generalidades de la norma 051. Ya comentó en la presentación, y agradezco a la maestra Adriana, pues cuál es el contexto también de la importancia en las políticas públicas a partir del problema que sabemos existe y de esta sindemia, ¿no? De la sindemia que tenemos con la obesidad, la diabetes y el cambio climático, y esta epidemia creciente de las enfermedades crónicas que aquejan tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo, que está relacionada directamente con los cambios alimentarios de los hábitos, por supuesto, y del modo de vida. Y que estos mecanismos conducen a las enfermedades crónicas que están pues fuertemente vinculadas y cada vez más claro, ¿no? Pero que también se ha comprobado que hay intervenciones que reducen el riesgo. Entonces hemos estado avanzando en estos hallazgos, en estos descubrimientos, y hoy sabemos que la nutrición a lo largo de la vida tiene un papel fundamental y que ahora sí que la nutrición se ha posicionado en la parte más trascendente del impacto que tiene para la salud. Entonces, se vuelve un determinante fundamental para las enfermedades crónicas y la nutrición puede modificarse. Entonces, es algo que hace pues parte de estas intervenciones para el grave problema que tenemos hoy en día, que son estas enfermedades crónicas y las muertes derivadas de ello.
En las últimas décadas, sobre todo marcadamente, pues en la última década, hemos visto un alto crecimiento en la comercialización de alimentos procesados, que además esto ha ampliado la disponibilidad de ellos y la diversificación pues ahora sí que de los productos que encontramos en el supermercado. Con una contraparte de un mayor consumo de alimentos altos en energía, sodio y grasas saturadas, una disminución del gasto energético por la falta de actividad física, y más aún ahora en la pandemia, ¿no? Hemos visto cómo se ha acentuado el sedentarismo, cómo se ha incrementado, ¿no? Hay referencias que nos hablan del incremento en el consumo de botanas y de ciertos alimentos así ahora por la pandemia, y pues una disminución de acceso a los alimentos frescos, ¿no? ¿Qué parte de la compra que tenemos en casa pues son estos alimentos frescos? Sin duda el aspecto económico es muy relevante, ¿no? Y hemos visto también cambios en la economía alimentaria mundial que se están reflejando en los hábitos alimentarios. Entonces, pues está el factor también económico agudizado derivado de la pandemia y de aspectos que ya pues son evidentes, que en México señalan que 3 de cada 10 personas no tienen el ingreso suficiente para comprar la canasta básica, y que la enorme brecha en la pobreza, en la desigualdad, sin duda afecta a la alimentación, y que el sobrepeso y la obesidad también es un problema de la pobreza, ¿no? Derivado de la pobreza, y que está pues dañando fuertemente a las alternativas que hay de la alimentación para la población. Vemos que las enfermedades crónicas no transmitibles asociadas han aumentado progresivamente en todos los grupos de edad y se ha convertido en la causa principal de muerte, ¿no? Y una gran problemática para la discapacidad en América. Se estima más de un 50% que está asociado a estas causas, y hoy sabemos que 2.000 millones de personas están afectadas en el mundo por la obesidad, y hay 4 millones de muertes anuales en el mundo. En más de 40 años se ha triplicado esta cifra y esta problemática de manera muy importante. Para México, 8.6 millones de personas padecen diabetes, 15.2 millones de personas tienen hipertensión, y más del 75% de los adultos mayores de 20 años tienen sobrepeso o obesidad, de acuerdo a la última encuesta nacional de nutrición de 2018, la ENSANUD 2018. Es por ello que en 2014 la Organización Mundial de la Salud saca un informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles, y se plantea como estas metas, estas 9 metas mundiales para reducir la actividad física insuficiente, disminuir el consumo de sodio, frenar el aumento de la diabetes y la obesidad, disminuir el tabaquismo y la hipertensión, así como mejorar en los países la cobertura en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues incentiva a los países a pasar de un compromiso político a una acción, ¿no? Que haya decididamente una serie de acciones que se vuelvan asequibles y que tengan un impacto positivo sobre este marcado problema, sobre el análisis que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y las contundentes cifras que tenemos en el mundo. A partir de ello, se generó una guía que plantea la Organización Mundial de la Salud como una herramienta para que los países puedan ayudar a los consumidores a tomar decisiones saludables sobre los alimentos. Entonces, particularmente esta guía señala como la importancia de pasar a o implementar un etiquetado frontal para promover
dietas saludables, ¿no? Por el problema que ya hemos comentado, por toda la cuestión que aqueja a la población en sobrepeso y obesidad, y de todas las edades. Este sistema tiene como grandes objetivos, ¿no? Que entre ellos se encuentra el que esté alineado a las políticas nacionales e internacionales de salud pública y nutrición, y a los reglamentos de la OMS y al Códex Alimentarios, ¿no? Debe estar alineado a ellos. Además, se debe desarrollar un sistema único para mejorar el sistema de esta implementación del etiquetado frontal, y las declaratorias obligatorias de los nutrientes de los envases son un requisito para los sistemas. Se debe desarrollar un proceso de monitoreo y revisión como parte general de esta implementación, y los objetivos y alcances de este etiquetado frontal deben ser transparentes, fáciles y accesibles, ¿no? Y vamos a ir platicando un poquito cómo se plantean implementar. Este etiquetado frontal se refiere a los sistemas de etiquetado nutricional que tiene pues como grandes ejes o metas, y una de ellas es que esté al frente de los empaques como una advertencia, y que estará presente en todos los suministros de los alimentos que estén envasados al por menor, ¿no? De forma individual. Que además este perfil considere la nutrición general, la calidad del producto, los nutrientes de interés para las enfermedades no transmisibles. Entonces, ese es el foco que se puso a la hora de pensar en este nuevo etiquetado, como centrarlo en el problema que acabamos de mencionar, con información simple, gráfica sobre el contenido de los nutrientes o la calidad nutricional de los productos, para complementar las declaraciones de nutrientes más detalladas que generalmente están en la parte posterior de los empaques, y es en sí la información nutrimental que todos conocemos. Como lo propone la OMS, y a partir de esta problemática, el documento es muy claro en plasmar que es muy importante que en esta determinación entren pues 3 actores importantes, y que se haga de una manera consensuada. Es decir, que estos 3 expertos o grupos de expertos comprendan muy bien la propuesta para evitar una posible oposición, ¿no? Entonces, se propone que estén presentes, por supuesto, los investigadores del área de alimentos, expertos en nutrición y salud pública, expertos en el comportamiento del consumidor. Entonces, ahí estamos nosotros, si se fijan, en el centro, teniendo en cuenta pues también los nutriólogos, esta participación como un actor fundamental que debe comprender esta nueva propuesta, este etiquetado al frente de los productos, y obviamente saber cómo lo puede adoptar y cómo va a tener ese impacto y ese funcionamiento a la hora de que se vuelva una realidad, ¿no? Que a partir de este mes inició la implementación, entonces pues en nuestro país ya estamos iniciando con esto. Este sistema de etiquetado debe ser suficientemente sensible para identificar y señalar las diferencias en los productos. Se pretende que sea claro y que te permita elegir como consumidor de una manera más sencilla. Sí se requieren pruebas y seguimiento de los criterios, y evitar que en el etiquetado que los alimentos menos saludables se describan como saludables, ¿no? Con alguna leyenda. Ahorita lo vamos a comentar. Y que la clasificación de los productos se alineen a las pautas dietéticas que se han dictado a nivel nacional e internacional, para hablar sobre estos temas y sobre los límites permitidos, sobre todo. Una parte fundamental de la implementación conforme a este documento que propone la Organización Mundial de la Salud y que lanzó a los países, ya decíamos, es fortalecer la confianza del consumidor. Y esa es una parte clave, porque entonces tiene que haber en este desarrollo
del etiquetado y en todo el proceso que ha llevado de consultas, una transparencia en los informes y que al final esta consulta haya sido lo suficientemente exhaustiva para que pueda poner o pueda llevar de la mano el que las partes interesadas estén conformes y logren además la participación en esta nueva disposición. Entonces, esa parte del etiquetado pues tuvo que haber pasado por un proceso de consulta pública y al público abierto también una consulta. Si se dan cuenta, pues el asunto del etiquetado no es nuevo, ¿no? Ya tiene una historia en los diferentes países desde que se planteó pues con diferentes propuestas y aquellos que iniciaron hace más tiempo, que fueron teniendo desde los 80s algunas propuestas para el etiquetado como Suiza, y después están muchos otros países que han ido implementando diferentes opciones para atender a esta problemática. Desde cómo orientar al consumidor a elegir alimentos más saludables, algunas cuestiones se han vuelto obligatorias, otras se han vuelto opcionales para los diferentes países, y como por ejemplo México entra con el GDA, que era el etiquetado que estaba hace poco, ¿no? El de los óvalos, desde antes del 2017, y como pues también aparece la propuesta del etiquetado de advertencia en Chile. Entonces, hay una historia en diferentes países sobre cómo se han pronunciado para adoptar estas medidas y para hacerlas pues tangibles en sus productos. Y pues bueno, hay una gama de estas opciones que pues tendrán sus pros y sus contras cada una. Les decía, estuvimos nosotros conviviendo con GDA un tiempo y nuestros productos tenían estos óvalos con los porcentajes y bueno, hay otros que han sido como más, en otros países como una gráfica muy sencilla, otros que tienen un semáforo de colores como esta de Traffic Lights, y una con gradientes como Nutri-Score, que está pues tomando puntuaciones y que te va señalando los productos como por el número de puntos que obtiene, y eso hace que se interprete como mejor o no el producto que se analiza. Y los octágonos, que son estos símbolos de advertencia del sistema que se le llama sistema chileno, pero bueno, estamos viendo los orígenes con una leyenda en letras blancas muy llamativa. Y hay otras con ciertas figuras y estrellas que le dan una puntuación a estos productos. Entonces, si se dan cuenta con estas imágenes, intentos y formas de atender la problemática, pues han habido de distintas formas y de distintas alternativas. Creo que algo que caracteriza pues a la mayoría es que tratan de ser muy visuales, muy gráficos, como que llamar nuestra atención desde la parte de la mercadotecnia, ¿no? Nutri-Score particularmente se desarrolló por la Agencia de Estándares de Alimentos de Reino Unido y está adoptado por varios países de Europa, por Francia, Bélgica, España, Alemania. Es un sistema de grados de la A a la E, en la que también se encuentra en la parte frontal y que permite comparar la calidad nutricional de los productos porque tiene estos colores, ¿no? Porque el verde con una cierta puntuación, pues aquí dice agua, es verde oscuro, entonces tendrá pues una mejor puntuación, ¿no? Hasta un rojo que señala un rango de puntos, 19 a 40, que será la peor puntuación. No es el sistema que adopta México, pero es otro tipo de sistema que se ha implementado y que señala alguna manera de interpretar o de leer esta información.
¿Qué otras estrategias han habido y que pues se han desarrollado con ciertos impactos? Y hay muchos artículos de revisión ya con cada una de estas medidas y qué es, pues cuáles son los hallazgos o el impacto. Entonces, se está midiendo, se está viendo cuáles son los resultados para México, pues el impuesto a las bebidas azucaradas. Para algunos otros países como Estados Unidos y Brasil, se ha trabajado en mejorar políticas para la alimentación en el entorno escolar, de la mano con la actividad física, y en países como Chile y Canadá, la reglamentación de la comercialización de alimentos a los niños. O sea, hay países que tienen reglamentado incluso a qué distancia de un centro escolar debe de estar ubicada una tienda de conveniencia o un restaurante de comida rápida. Y pues te dice cuánta es la distancia que ni remotamente, ¿verdad? No pensemos como en la comida que venden afuera de un colegio y un puesto de algo, sino hay medidas mucho más estrictas en ese sentido. Se ha visto también cuando estaba GDA en los empaques, algunas de las limitaciones de la utilización del etiquetado frontal. Entre ellas se menciona que los valores de referencia utilizados en el etiquetado no fueron diseñados de acuerdo a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y que los valores mexicanos o del Instituto de Medicina de Estados Unidos no son los recomendados para el uso de políticas en salud pública ni para las metas de consumo individual. Otra cosa es que los valores de referencia utilizados en este etiquetado no hacen distinción entre los límites superiores de consumo seleccionados para azúcares, grasas saturadas y sodio, mientras que los porcentajes utilizados para fibra y algunos micronutrientes que se presentan en ciertos productos proponen como valor el mínimo que un individuo debe consumir. Utilizan valores de adultos en productos dirigidos a niños o productos que pueden ser consumidos por niños. La información del GDA, del etiquetado, no está estandarizada la cantidad de la porción. En ocasiones se incluyen o dejan fuera algunos nutrimentos. Se analizó que para su comprensión se requiere de más tiempo del que se ha estimado que un individuo ocupa para leer una etiqueta nutrimental, ¿no? Que la comprensión de las etiquetas se ve afectadas por los conocimientos de nutrición y habilidades matemáticas de la población. Entonces, se hizo un estudio en el cual pues se revisó la interpretación de del etiquetado por incluso nutriólogos, por estudiantes de nutrición, y cómo pues por diversos elementos de este tipo de análisis, pues se llega a la conclusión de que no era lo suficientemente claro para la población este tipo de etiquetado, ¿no? Quedaba pues muy en duda. Y sobre todo pues para la decisión del consumidor. Seguramente los tuvieron enfrente, seguramente les preguntaron, a ver, ¿tú qué entiendes? ¿Qué te dice este porcentaje? ¿No? Porque estaba, si recuerdan, en la parte de abajo del óvalo, pues el porcentaje. Ahora, este informe sobre el consumo de los alimentos ultraprocesados en América Latina y su impacto en la obesidad, pues nos habla de que la venta de alimentos en 13 países muestran que entre el 2000 y 2013 las ventas de bebidas azucaradas aumentaron 33% en promedio, en tanto que la venta de snacks ultraprocesados subieron 56%, con un total abandono de la alimentación tradicional. Y como les decía, ahora con la pandemia, pues sí, hay un estudio que hicieron en Estados Unidos que señala que estaba claramente, la población señala estar consumiendo más botanas y sobre todo como más golosinas, en un incremento derivado pues del confinamiento. En este mapa podemos observar también cómo
pues hay países que ya tienen algo obligatorio, ¿no? Que son estos color morado, en los cuales han puesto cosas ya como de manera decisiva para la implementación conforme a lo que la Organización Mundial de la Salud ha dictaminado para el control pues de la información que se genera en los empaques. Y hay países que todavía tienen políticas más voluntarias y algunos que no cuentan con esta información. Ya desde el 2003, la Organización Mundial de la Salud y la FAO propusieron metas en la ingesta de nutrientes de la población con la finalidad de guiar la ingesta alimentaria diaria global. O sea, ya pusieron rangos, ya pusieron ciertos datos y señalando pues estos porcentajes máximos, ¿no? Como de ácidos grasos saturados, menos del 10%, menos del 1% de ácidos grasos trans, etc. Entonces ya esta parte estaba declarada desde entonces y ha servido pues para las referencias. Sin embargo, más recientemente la Organización Panamericana de la Salud fija metas y clasifica a un producto alimenticio entre los que contienen cantidad excesiva de uno o más nutrientes críticos y su contenido relativo de dicho nutriente es mayor que el nivel máximo correspondiente recomendado por la OMS, ¿no? Por esta recomendación que les acabo de decir. Y entonces la Organización Panamericana de la Salud retoma esto y habla de cantidades excesivas cuando sobrepasan ciertos límites. Y en 2017 presenta el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Este es el perfil que se ha tomado en cuenta para el etiquetado y para la norma 051 que entró en vigor este mes, el etiquetado frontal. ¿Qué es lo que señala el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de Salud? ¿Cuáles son esos criterios y cuáles son esos rangos, ¿no? Para sodio, azúcares libres, otros edulcorantes, total de grasas, grasas saturadas y grasas trans. Por ejemplo, en azúcares se declara ya como excesivo si es mayor o igual al 10% del total de energía proveniente de azúcares. Si tiene los edulcorantes, cualquier edulcorante se va a declarar en la etiqueta. Y total de grasas, una cantidad mayor o igual al 30% del total de energía proveniente de las grasas. Lo mismo para el total y las saturadas. Y las grasas trans mayor o igual a 1% del total de energía proveniente de las grasas trans. Vamos a detenernos un poco como a pensar entonces qué son los productos ultraprocesados, porque pues serán realmente muchos de ellos los que tengan esta participación en el nuevo etiquetado, ¿no? Prácticamente todos los alimentos que se consumen en la actualidad se procesan de alguna manera. Sin el procesamiento de alimentos no tendríamos esta vida de anaquel de los productos y esta duración de los productos como la tenemos hoy en día. Es más, en situaciones de emergencia, de contingencia, pues los alimentos procesados nos permiten tener en almacenamiento la subsistencia, ¿verdad? Y sabemos cómo es que desde Nicolás Appert, que se hizo la apertización y el descubrimiento de las latas, pues tuvo un sentido y una razón de ser. Entonces, hay que tener en cuenta que el conjunto de métodos para hacer los alimentos crudos más comestibles y agradables o para preservarlos para el consumo posterior es este procesamiento, ¿verdad? Entonces, se ha procesado alimentos a lo largo de toda la historia y desde que se salaban los alimentos, desde que una serie de cosas que ustedes conocen de la historia de la alimentación.
y es sin duda un papel crucial en la evolución, en la subsistencia de la humanidad, y que por lo tanto pues hemos ido adaptando de manera que también avanza la ciencia y la tecnología, que nos permite tener suministros de alimentos y este desarrollo de las sociedades y civilizaciones, ¿no? Así como la protección en muchos aspectos carenciales cuando se han fortificado los alimentos. O sea, también hay que decir esa parte, ¿no? Cómo la contribución de la ciencia de los alimentos ha tenido un papel muy importante para la vida humana. Numéricamente, la gran mayoría de los ingredientes de los alimentos ultraprocesados son aditivos de diversos tipos, conservantes, estabilizadores, emulsionantes, disolventes, aglutinantes, cargadores, edulcorantes, potenciadores sensoriales, sabores, colores, y pues la función de muchos de ellos es hacer que un producto se vea, huela, sienta y sepa comida. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Creo que se nos fue la mano. Realmente, esto que decíamos, hemos aprendido a conservarlos, hemos logrado un gran avance en la evolución y en el crecimiento para tener como humanidad ciertos productos, pero se nos fue la mano. ¿Por qué? Porque creo que también como consumidores, y esto es muy natural, ¿no? Se habla de que ya no, que el término de aseguramiento de la calidad tenía que dejar de existir, porque ¿quién te asegura una calidad total, ¿no? El aseguramiento de la calidad total. No podemos hablar de calidad total porque decíamos que finalmente los seres humanos somos como muy inconformes y siempre estamos buscando qué le añade a la calidad que sea todavía mejor, ¿no? Un vehículo que le ponen algo más. Entonces con los alimentos pasa lo mismo, o sea, ¿qué más le añade que se hace mejor? ¿Qué otra cosita le ponen que yo como consumidor estoy o casi satisfecho, pero no llego a ello? Entonces, se nos ha ido la mano. Es el punto en el que los alimentos ultraprocesados, pues no es como a partir del origen del alimento, sino muchos de ellos ya de ciertos ingredientes que los han disfrazado, ¿no? Lo voy a decir así, que finalmente aceites, grasas, harinas, almidones, azúcar, y que además se obtienen como componentes distintos, ¿no? Como a las grasas hidrogenadas, los aceites, las proteínas hidrolizadas, azúcares modificados con almidón, restos de carne, etcétera. O sea, ya una cosa que parecía el original, pero ya es otra cosa. Entonces hay un cambio, ya les digo, somos consumidores pues muy exigentes. Y entonces, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Es algo que es importante que nos preguntemos. El Centro de Epidemiología en Sao Paulo, Brasil, de la Escuela de Salud Pública, determinó con un grupo de investigadores una clasificación y publicó en esta revista, Journal of World Public Health, y determina cuatro clasificaciones, es la clasificación o 4 puntos, digamos, grupos, en la cual el 1 son alimentos no procesados o mínimamente procesados, el grupo 2 son ingredientes culinarios procesados, el grupo 3 alimentos procesados y el 4 los alimentos y bebidas ultraprocesados. Entonces, ¿por qué les hablo de esta clasificación? Porque se adoptó, finalmente se adopta y finalmente la retoma para esta propuesta de los límites críticos la Organización Panamericana de la Salud, y finalmente este término de ultraprocesados se está usando bastante. El 1, que es sin procesar, pues realmente o mínimamente procesado, pues verduras frescas, si tienen refrigeración, congelación, envasadas al vacío, frutas, granos, frijoles, otras leguminosas, raíces, tubérculos frescos, congelados, hongos, frutas secas, jugos de frutas, 100% sin azúcar,
nueces, semillas, carnes, aves, pescados frescos, secos, refrigerados, leche fresca, pasteurizada, leche fermentada como yogur natural, huevos, tés, café, infusiones de hierbas, agua de manantial embotellada. O sea, este es el grupo 1. El grupo 2 son aquellos que se usan para la preparación de otros, como es el aceite, grasas animales como mantequilla, manteca de cerdo, azúcar, sal, almidones, harinas, pastas crudas sin cocinar, hechas con harina y agua. Digamos que se les clasifica como mínimamente procesados y que se usan para cocinar platos diarios. El grupo 3 son hortalizas enteras enlatadas o embotelladas y legumbres conservadas en salmuera, frutas enteras conservadas en almíbar, conservas de pescado en aceite, algunos tipos de carnes y pescados procesados como jamón, tocino, pastrami, pescado ahumado, queso, a los que se les añade sal. Y el 4, ay, perdón, me sacó la presentación, sí la ven, ¿verdad? El 4 son entonces estos alimentos ultraprocesados, tales como los refrescos, los aperitivos envasados, dulces o salados, productos cárnicos reconstituidos, platos preparados congelados, que no se modifican los alimentos, pero su fórmula está hecha en su mayoría a partir de sustancias derivadas, ¿no? Ya les decía, tiene varios aditivos, varias sustancias, además que colorantes o conservadores que se le añaden y casi ninguna comida intacta del grupo 1. Entonces, hay posturas que señalan que si tiene más de 5, se le llama ultraprocesados. Como estos autores lo señalan, tiene varios y casi nada intacto del grupo 1. Pero hay otras referencias que me he encontrado donde si dicen si tiene 5 o más, depende, ¿no? No ha sido como un consenso general. Esta clasificación NOVA es la que toma el Instituto Nacional de Salud Pública y entonces ya señala los ultraprocesados como alimentos fabricados a partir de procedimientos industriales complejos, productos alimenticios de diseño a base que combinan o de combinar componentes de muchos tipos con aditivos, edulcorantes, saborizantes y texturizantes, ¿no? Así lo señalan. Y cómo va como en esta, ¿qué diríamos? En este arco o en esta figura muy gráfica, pues este tipo de clasificación que es la NOVA, y aquí están los autores. Montero, les digo, de Brasil, que ponen esta propuesta y que se retoma. Pero tengamos en cuenta que la elección de alimentos y la alimentación como tal tiene una serie de factores biopsicosociales, ¿no? Y que realmente alimentarnos va más allá solamente de adquirir los nutrimentos y de esta definición, ¿no? De que los alimentos son los vehículos de los nutrimentos. No, la alimentación tiene un contexto también social en el cual pues el individuo tiene muchas esferas que lo hacen elegir un alimento. Y esta imagen representa eso, me gustó mucho porque representa como todas esas esferas, desde la individual, ¿no? La personal, la educación, su edad, las preferencias que tienen el sabor, los conocimientos de nutrición, las herramientas, su salud, en fin, la sociocultural, todo lo que es su entorno comunitario también. Acuérdense que si comemos, pues tenemos acompañados y comemos en un contexto determinado, pues también eso hace cambios notables en la alimentación, ¿no? La disponibilidad de alimentos y la venta que tenemos a la mano de ciertos alimentos, sobre todo ahora pensemos en frutas y verduras, cómo está la disponibilidad de estos alimentos, cómo se han encarecido, cómo están muy relegados por allá en el súper, a veces
de veras, ¿no? Están como en segundo plano. Cómo están los sistemas de producción de alimentos, cómo se han cambiado los sistemas de cultivo, cómo se han abandonado las tierras de cultivo para poner industrias, ¿no? Al menos aquí en Guanajuato eso se ve mucho y pues es triste, es lamentable. Cómo están también los aspectos gubernamentales en este manejo y cómo es la situación global, porque hoy en día no podemos vernos como una región aislada, como un país. Estamos en un contexto global donde la alimentación tiene un fuerte impacto en la sostenibilidad, en el tema ambiental, en el tema también del cambio climático, ¿no? Y cómo la dieta, pues también tiene un papel muy importante. Me dicen, por favor, en el tiempo, como si tenemos o me doy prisa. ¿Voy bien del tiempo? Ok, seguimos. Perdón, maestra, tenemos 10 minutitos más. Ok, me apuro. Muchas gracias. Gracias. Pues el etiquetado tiene diferentes metas y hay que tener en cuenta como estos tres actores, ¿no? Que al final van a ser los que estén en torno al nuevo etiquetado y qué es lo que busca cada uno. No me voy a detener, pero pues tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? La norma 051 ya está aquí, la norma que tuvo su revisión entró en vigor en este octubre y es la norma 051, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados, información comercial y sanitaria, que sale publicada. Hay que señalar que la norma tiene ciertas fases y que la fase final será en octubre del 2025. Quiere decir que hay un par de años como para que llegue a ser su total implementación. Entonces, todavía tienen como algunos márgenes de tiempo, si se fijan como en la aplicación estricta. O sea, pensamos que ya entró en este mes y que entonces ya, no, tiene unas fases y todavía hay más por seguir observando, ¿no? En cuanto a la implementación. Pues la norma 51 tiene el objetivo de establecer este etiquetado frontal, no me detengo ahí, para señalar lo que ya viene pidiéndonos la organización. Entonces, retoma estos criterios de la organización, estos perfiles nutricionales de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y cuándo va a decir exceso? No, rápidamente, cuando en un etiquetado pues sea más de 275 kilocalorías totales en 100 gramos. Cuando en los líquidos mayor o igual a 70, en los azúcares mayor o igual al 10%, va a tener la leyenda exceso de azúcares. Grasas saturadas cuando trans y sodio. Prácticamente muchísimos, el 70% más de los productos tendrán letreros, estos octágonos de estas leyendas de advertencia. Un cereal, 100 gramos de cereal, tiene 380 kilocalorías en 100 gramos, entonces pues aparece ya el octágono exceso de calorías. Va a tener estos letreros, tiene también otros señalamientos, ¿no? Que se tiene que decir claramente si contiene cafeína y si contiene edulcorantes. Va a aparecer así el letrero. Tienen que estar ubicados en este orden, en este sentido. Primero exceso de calorías, exceso de azúcares, así. Va a ir en ese sentido y es como lo declara la norma. Ya no está permitido el uso de distintivos o avales de asociaciones médicas o científicas en productos que tengan un sello o más. Y los productos que tengan más sellos de advertencia o la leyenda de edulcorantes no van a poder tener personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas, mascotas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también ya está regulado. Y pues presentarles como las dos posturas, ¿no? Hemos hablado de dónde surge, cuáles son el contexto mundial que lo generó y cómo en México se ha hecho esta adaptación. Hay posturas encontradas, hay muchísima bibliografía de revisión, ahí se las voy a dejar en la presentación, con las diferentes posturas, ¿no?
Por un lado, pues que esta propuesta, hay quienes señalan que disminuye la percepción saludable de productos con perfil nutricional desfavorable. O sea, ya podemos decir, no era tan bueno. Mira, que mejora la capacidad de los consumidores para identificar productos con perfil nutricional desfavorable y que disminuye la intención de compra y consumo de productos con perfil nutricional desfavorable. Vamos a ver. Por otro lado, hay quienes dicen que estos etiquetados de advertencia complementarios, porque son los que van enfrente, estigmatizan y generan miedo en el consumidor, que gran parte de los productos finalmente pues son procesados, que no está considerando una multicausalidad en la obesidad y las enfermedades no transmisibles y pues que no orienta, ¿no?, a la población. Entonces ustedes pueden leer estos estudios y darse cuenta cómo hay estas posturas encontradas, cómo finalmente queremos tener la respuesta, ¿no? Y la llave queremos encontrar, todos coincidimos en que el problema del sobrepeso y de la obesidad es muy grave, que estas comorbilidades son también un factor que agrava a COVID, que por supuesto genera muchísima problemática asociada a causas de muerte y también de daños irreversibles, y que queremos una población sana en México, que estamos a favor de que estos porcentajes muy graves, más del 75% de la población adulta con sobrepeso, obesidad, y cómo están las cifras en niños, más del 35%, pues finalmente encuentren una salida y encuentren la llave, ¿no? Y pues invitar y hacer conciencia de que el personal de salud, pero en concreto los nutriólogos, somos el personal calificado que tiene que dar respuesta, y entonces no podemos evadir, o sea, evadir que como no saber de esto y como no tomar también una información completa para decidir lo mejor para nuestros pacientes y para las personas que atendemos. Y finalmente yo diría que no debemos estar divididos los nutriólogos, que tenemos, ni el equipo de salud, que tenemos que hacer frente a este problema, y pues que el mejor trabajo es el que se hace en equipo. No dividirnos, sino atender, sino informarnos, sino saber, porque así vamos a dar una mejor respuesta a la población sobre el etiquetado. Eso es todo por mi parte, y pues agradezco muchísimo la invitación de Ariana, y agradezco por supuesto a ustedes por su atención, y obviamente a la Asociación Mexicana por la oportunidad de también apoyarles y hablarles de este tema. Gracias, maestra, por acompañarnos en esta charla tan importante, de mucha importancia, sobre todo ahora en estos tiempos que justo por la contingencia COVID se tuvo que hacer esta necesidad urgente del etiquetado de alimentos para procurar la mejor salud de la población, y por supuesto en países como el nuestro, tan golpeados por esta pandemia. Agradecemos su presencia, maestra Mónica. Te invitamos a que nuestra universidad sea su casa, que pueda estar con nosotros de manera más frecuente en otras actividades, se acepta nuestra invitación. Y a nombre de la universidad, pues le vamos a hacer llegar su constancia de participación. Por ahora, pues se la muestro, pero por supuesto se la haremos llegar. Y a la letra dice: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Instituto de Ciencias de la Salud otorgan la presente constancia a la maestra de Nutrición Humana Mónica Mantú Sánchez por su participación como ponente en la 11ª reunión de la Cátedra Patrimonial de Bioética en modalidad virtual, con la conferencia Nuevo Etiquetado de Alimentos, celebrada del 7 al 9 de octubre del presente año, firma nuestro director. Gracias, maestra Mónica, por su gran participación, y le reitero la invitación de que el Autónomo de Hidalgo es su casa a partir de ahora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes por cualquier duda, inquietud, y agradezco la atención de todos los presentes, del público. De verdad espero que les haya sido de utilidad. Claro que sí, muchísimas gracias.